Dicen que la Santa Muerte siempre cobra su deuda, y esa noche, en el rancho de Don Refugio, llegó la hora de pagar. Hay noches en que el campo se calla de golpe. No porque no haya viento, no porque los grillos hayan decidido guardar silencio por su cuenta. Se callan porque algo pasa entre ellos y el cielo, algo que los animales perciben antes que cualquier humano. Esa noche, en el rancho El Olvido, todo se quedó en silencio a las 12 en punto. Todo, menos un perro. Carbón, el labrador negro de ojos dorados que llevaba 12 años durmiendo junto a la puerta de Don Refugio, estaba en el patio y aullaba. No ladraba, ojo. Carbón nunca ladraba. Era de esos perros tranquilos, de carácter firme, que solo hacen ruido cuando algo de verdad lo amerita. Pero esa noche aullaba como si le doliera el alma, como si estuviera llorando. Y Don Refugio, sentado en su silla de madera dentro de la casa, lo escuchaba con los ojos abiertos y las manos apretadas sobre las rodillas. Porque él sabía por qué aullaba el perro. Él sabía perfectamente lo que se acercaba. Lo había sabido desde aquella noche oscura, 3 meses atrás, en que caminó hasta el cruce de caminos con una vela blanca en la mano y abrió la boca para decir las palabras que nunca debió decir. Bienvenidos a este canal. Me alegra que estén aquí esta noche, porque lo que van a escuchar no es un cuento de esos que se inventan para asustar a los niños. Esta es una historia que ocurrió en un rancho perdido entre los cerros de Michoacán, en un lugar donde todavía hay gente que pone altares a la Santa Muerte y le reza con la misma devoción con que otros rezan a los santos del cielo. Una historia que los lugareños prefieren no contar en voz alta, especialmente de noche. Pero yo se las voy a contar, completa, sin omitir nada, porque la Santa Muerte merece respeto y las historias de los que aprenden esa lección a las malas merecen ser escuchadas. Don Refugio Villanueva, Bracamontes, había nacido en ese rancho 53 años atrás, en la misma cama de madera donde había muerto su padre y donde había muerto su abuelo antes que él. Era un hombre de campo en el sentido más completo de la palabra, de esos que conocen el olor de la lluvia antes de que caiga, que leen el cielo como otros leen el periódico, que saben cuando una vaca está enferma con solo verle los ojos desde lejos. Tenía las manos tan callosas que podía agarrar brasas sin quemarse, la espalda curva de tanto inclinarse sobre la tierra y una mirada oscura y profunda que cargaba demasiados años de sequías, de cosechas perdidas, de madrugadas levantándose sin saber si el día valdría el esfuerzo. El rancho El Olvido llevaba ese nombre desde antes de que él naciera, y con los años, Don Refugio había entendido que el nombre era una profecía. El destino, el gobierno, la lluvia, la fortuna, todo parecía haberse olvidado de ese pedazo de tierra entre los cerros. Tenía 120 hectáreas que en los buenos tiempos habían dado maíz, frijol, sorgo y hasta aguacate. Tenía un establo con capacidad para 30 reses, un gallinero, 2 pozos y una casa de adobe construida por su bisabuelo con las manos y con orgullo. En los buenos tiempos, el rancho había alimentado a 3 generaciones de Villanueva, pero los buenos tiempos llevaban mucho tiempo de no aparecer. Don Refugio había enviudado 12 años atrás. Su esposa Consuelo, mujer fuerte y risueña como pocas, se había ido de una noche para otra, de un infarto que no avisó. Se fueron con ella las carcajadas en la cocina, el olor a guiso desde temprano, la voz que cantaba mientras tendía la ropa. Se fueron con ella también los 2 hijos que vivían en el rancho. Ernesto se fue a Guadalajara a buscar trabajo y ya casi no llamaba. Y Marisol se casó con un hombre de Morelia.
y venía a visitar 2 veces al año, si acaso. Don Refugio se había quedado solo en esas 120 hectáreas que cada año le costaban más y le daban menos. Su único compañero de verdad era Carbón. Carbón había llegado al rancho siendo un cachorro de 6 semanas, en una caja de cartón que le regaló su compadre Jacinto en el mercado del pueblo. Era tan negro que brillaba, con unas patitas desproporcionadamente grandes que prometían el perro enorme que se convertiría. Don Refugio, que nunca había sido de encariñarse con los animales más allá de lo necesario, ese cachorro lo rompió. Desde la primera noche, Carbón durmió adentro de la casa. Desde la primera semana lo seguía a todos lados como su sombra. 12 años después, Carbón era el ser vivo que más quería Don Refugio en este mundo. Un labrador negro de 45 kilos, tranquilo como el agua en calma, inteligente como pocos, con esos ojos dorados que parecían entender todo lo que se le decía. Los viejos del pueblo tenían una creencia sobre los labradores negros. Decían que ese tipo de perros podían ver el mundo de los 2 lados, el de los vivos y el de los muertos. Que cuando un labrador negro mira fijamente hacia un rincón donde no hay nada, no es que esté viendo nada, es que está viendo algo que nosotros no podemos ver. Don Refugio había escuchado esas historias toda su vida y siempre se las había tomado como superstición de viejos. Nunca creyó en esas cosas hasta que él mismo fue a buscar lo que no debía buscar. Espera. Antes de que sigamos, si llegaste aquí por primera vez y todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse, activa la campanita para que no se te escape ninguna historia y quédate con nosotros esta noche. Esta historia apenas está comenzando y te juro que no te vas a arrepentir. Bienvenido a la familia. La primera señal de que ese año iba a ser diferente llegó en febrero, cuando las lluvias de temporal que normalmente empapaban los cerros de Michoacán a partir de mayo no aparecieron, ni en mayo ni en junio. En julio cayó un aguacero raquítico que apenas mojó la tierra 2 centímetros antes de que el sol del mediodía se lo bebiera todo. El maíz que Don Refugio había sembrado en marzo salió flaco, amarillo, sin fuerza. Las mazorcas que logró cosechar en septiembre eran tan pequeñas que daban vergüenza. Pero ese había sido solo el primer año. El segundo año fue peor. Las nubes pasaban de largo como si el rancho les hubiera hecho algo. El pozo principal bajó su nivel 3 metros. Don Refugio tuvo que vender 10 de sus 25 vacas, porque no había agua ni zacate para mantenerlas. Pidió prestado al Banco Ejidal para comprar semilla de sorgo resistente a la sequía. Sembró, rezó, esperó. La cosecha fue un desastre. Pagó el préstamo vendiendo la camioneta pick-up, que era su único medio de transporte, y empezó a moverse en una bicicleta oxidada, como si tuviera 20 años menos. Para el tercer año, Don Refugio ya debía dinero a 4 personas distintas. El Banco Ejidal, su compadre Jacinto, que le había prestado 50,000 pesos sin pedirle firma de nada. El señor Abundio, que vendía insumos agrícolas en el pueblo y le había fiado semilla y fertilizante por 2 temporadas. Y el ingeniero Palomares, que tenía la tierra colindante y le había prestado dinero para un sistema de riego por goteo que nunca funcionó bien porque no había agua suficiente de donde tomarla. El segundo pozo se secó por completo en agosto de ese tercer año. Don Refugio lo vio suceder. Fue al pozo una mañana a sacar agua y la cubeta salió con puro lodo. Metió una vara larga a ver hasta dónde llegaba el fondo y la vara tocó tierra a menos de 1 metro. Se quedó parado junto al brocal del pozo por un buen rato,
con la vara en la mano y el sol pegando en la nuca, y sintió algo que los hombres como él rara vez se permiten sentir: desesperanza. Carbón se sentó junto a él y apoyó la cabeza contra su pierna, como diciéndole que ahí estaba, como diciéndole que no estaba solo. Esa noche, sentado en el portal con Carbón a sus pies y una botella de mezcal que se había guardado para ocasiones especiales, don Refugio miró el cielo sin estrellas, escuchó el silencio del campo y habló. No a nadie en particular, o quizás sí a alguien en particular, aunque no quisiera admitirlo. Levantó la vista al cielo oscuro y dijo en voz alta, con la voz ronca del hombre que ya no tiene más opciones: vendería mi alma por salvar este rancho. No fue un pensamiento, no fue una queja, fueron palabras dichas en voz alta al aire de la noche, con toda la intención de alguien que ya no le importa quién esté escuchando. Carbón levantó las orejas, se incorporó, miró hacia el camino de terracería que llevaba al cruce, a 300 metros de la casa, y soltó un gemido bajo, apenas audible, que a don Refugio se le clavó en el pecho como una astilla. En la distancia, en el cruce de caminos, por un instante, pareció brillar algo, como una vela, como dos ojos. Don Refugio parpadeó y ya no había nada, solo la oscuridad y el silencio. Se terminó el mezcal, se fue a dormir, y en toda la noche no pudo cerrar los ojos. Al día siguiente, con la resaca del mezcal y el peso del insomnio encima, don Refugio salió a arreglar el tramo de la cerca del potrero que se había caído con el viento. Era un trabajo tedioso, de esos que requieren clavar postes nuevos en tierra dura con el sol de las 10 de la mañana cayendo de frente. Carbón lo acompañaba, como siempre, echado en la sombra de un mezquite cercano, siguiéndolo con los ojos cada vez que se movía. Don Refugio llevaba como 2 horas trabajando cuando escuchó el ruido de pasos en el camino de terracería. Levantó la vista. Era una mujer, alta, delgada, pero con una presencia que ocupaba más espacio del que su cuerpo debería ocupar. Vestida completamente de negro, con un rebozo morado oscuro que le cubría los hombros a pesar del calor. Tendría unos 40 años, o quizás más. Era difícil saberlo porque su cara tenía esa calidad extraña de las caras que no revelan bien su edad. Caminaba por el camino de terracería con paso tranquilo, sin prisa, como alguien que sabe exactamente a dónde va y sabe que llegará. Cuando estuvo a la altura de donde don Refugio trabajaba, la mujer se detuvo, lo miró, y don Refugio notó 2 cosas al mismo tiempo. Primero, que la mujer traía colgada al cuello una figura de la Santa Muerte en plata, grande, visible, del tipo que usan los devotos más serios. Y segundo, que Carbón, que siempre ladraba o al menos gruñía cuando un extraño se acercaba al rancho, estaba completamente quieto. No ladraba, no gruñía, solo estaba parado con las 4 patas firmes, el pelo del lomo erizado desde el cuello hasta la cola, mirando a la mujer con una intensidad que don Refugio nunca le había visto. ¿Usted es Refugio Villanueva?, preguntó la mujer. Su voz era suave, casi musical, pero había algo en el tono que no invitaba a la informalidad. «El mismo», respondió don Refugio sin soltar el martillo. La mujer asintió como si confirmara algo que ya sabía. «Sé lo que dijo anoche», dijo ella sin preámbulo, sin explicación. Las palabras que dijo al aire. La flaquita las escuchó. «Y tiene una propuesta para usted». Don Refugio quiso decir muchas cosas. Quiso decir que estaba loco por escuchar esto. Quiso decir que era la resaca del mezcal y el insomnio jugándole una mala pasada.
Quiso decir que la mujer claramente era una loca o una vividora de esas que explotan a la gente desesperada con promesas de milagros. Pero no dijo nada de eso, porque algo en la voz de esa mujer, algo en la manera en que lo miraba, como si supiera exactamente cuántas deudas tenía y en cuántos lugares había llorado sin que nadie lo viera, le cerró la boca. La mujer metió la mano bajo el rebozo y sacó un papel doblado en 4. Lo sostuvo un momento entre los dedos, mirándolo como si pesara más de lo que parecía, y luego lo extendió hacia Don Refugio. Don Refugio dio un paso. Lo tomó. El papel estaba tibio, como si lo hubiera traído pegado al cuerpo. La mujer asintió una vez más. Se dio la vuelta y siguió caminando por el camino de terracería sin decir más. Don Refugio la vio alejarse. En ningún momento volteó atrás. En unos segundos dobló una curva del camino y desapareció. Carbón exhaló un largo suspiro y se echó en el suelo, como si acabara de cargar algo muy pesado. Don Refugio miró el papel en su mano. No lo abrió todavía. Lo guardó en la bolsa del pecho de su camisa, junto al corazón, recogió sus herramientas y se fue a la casa. Tardó hasta el mediodía en abrir el papel. Primero comió, aunque no tenía hambre. Se preparó unos frijoles con tortilla, se sentó a la mesa y no probó casi nada. Carbón comió su ración junto al fogón y luego se sentó mirándolo fijamente, con esa expresión de los perros inteligentes que saben que algo no está bien. Cuando terminó de fingir que comía, Don Refugio sacó el papel del bolsillo. Lo desdobló con cuidado, como si pudiera estar caliente todavía o como si pudiera quemarlo. Era una hoja sencilla, de papel normal, ligeramente amarillento, y en el centro, con una letra grande y clara, escrita con lo que parecía tinta de un rojo muy oscuro, casi marrón, había una sola oración. Enciende una vela blanca en el cruce del camino a medianoche. Pide lo que necesitas. Ofrece lo que más quieres. Eso era todo. Sin firma, sin explicaciones adicionales, sin instrucciones de cómo prepararse, qué rezar, qué traer o qué decir. Solo esas 3 líneas en tinta oscura sobre papel amarillento. Don Refugio leyó la nota una vez. La leyó 2 veces. La leyó una tercera vez, muy despacio, como si creyera que entre las palabras había algo más que no estaba viendo. Luego la dobló, la metió de vuelta al bolsillo y se quedó mirando la pared. Lo primero que pensó fue que era una trampa, de esas que le tienden a la gente desesperada, la mujer misteriosamente informada, el papel con instrucciones, el ritual de medianoche. Probablemente si iba al cruce de caminos lo asaltaban o lo filmaban para burlarse de él, o la mujer resultaba ser la mensajera de algún culto que quería sacarle el poco dinero que le quedaba. Lo segundo que pensó fue que, si no era una trampa, si todo aquello era lo que parecía ser, entonces estaba considerando seriamente hacer un trato con la Santa Muerte. Y eso, en su tierra, no era una cosa menor. La Santa Muerte no era un santo de iglesia al que se le prendía una veladora y ya. La devoción a la flaquita tenía sus reglas, sus compromisos, su peso específico. La gente que le rezaba lo hacía de verdad, con todo, y sabía que los favores pedidos tenían un precio real. ¿Qué significaba ofrecer lo que más quieres? Don Refugio miró a Carbón. El perro lo miraba de vuelta, se levantó de la mesa, tomó el papel y lo metió en el cajón de las cosas sin destino que todos los hogares tienen. Lo cubrió con facturas viejas y una Biblia que heredó de su madre. Salió a seguir trabajando la cerca. No pensó más en el papel en todo el día. Esa noche, Carbón gimió sin parar desde el patio. Ese gemido bajo, constante, inconsolable,
que a don Refugio se le metía en los oídos, aunque se tapara con la almohada. Era un sonido que el perro nunca había hecho antes, un sonido que no era de miedo, sino de algo más profundo, más desesperado, como una advertencia, como un ruego. A las 3 de la mañana, don Refugio se levantó, fue al cajón, tomó el papel y lo volvió a leer. Enciende una vela blanca en el cruce del camino a medianoche. Pide lo que necesitas. Ofrece lo que más quieres. Lo dobló, lo guardó y empezó a buscar una vela blanca en los cajones de la cocina. Encontró la vela en el altar de su difunta Consuelo, en el cuarto que usaba de bodega y que no entraba a limpiar más que una vez al mes, porque le dolía demasiado. Era una vela blanca gruesa, de las que duran muchas horas, de esas que se usan para los difuntos. La tomó con cuidado, casi con reverencia, como si su mujer desde donde estuviera pudiera estar viendo lo que él hacía. Esperó 3 días más antes de ir, no por cobardía, sino porque quería estar seguro. Se convenció de que era la única opción que le quedaba. Revisó sus números una y otra vez, las deudas, las cuentas pendientes, el nivel del pozo, las perspectivas de lluvia según el hombre del clima en la radio. Todo apuntaba a lo mismo. Sin un milagro, el rancho El Olvido iba a ser subastado antes de que terminara el año. La noche que decidió ir era de luna nueva, lo cual no sabía si era buena o mala señal. El cielo estaba completamente negro, sin estrellas visibles por las nubes que se habían acumulado durante el día. Don Refugio se puso su ropa de siempre, tomó la vela y los cerillos y miró a Carbón que lo esperaba junto a la puerta. «Tú te quedas», le dijo. Carbón no se quedó. Se plantó junto a la puerta con esa terquedad tranquila que tienen los labradores cuando deciden algo. Y don Refugio supo que no iba a poder convencerlo. Suspiró, le puso la correa y los dos salieron juntos a la noche. El camino de 300 metros hasta el cruce era perfectamente conocido para don Refugio. Lo había caminado miles de veces de día y de noche durante 50 años. Pero esa noche se sentía diferente, más largo, más oscuro, como si el camino se estirara a cada paso. Los únicos sonidos eran sus pisadas en la terracería, la respiración de Carbón y un viento que no movía nada, pero que sí se escuchaba, como si pasara entre cosas invisibles. Llegaron al cruce a las 12 menos 5. El cruce era sencillo. 2 caminos de terracería que se intersectaban formando una X perfecta, con un árbol de pirul viejo y torcido en una de las esquinas y una cruz de madera descolorida en otra, de esas que marcan el lugar donde alguien murió en un accidente. Don Refugio se paró exactamente en el centro de la X. Cuando el reloj de su celular marcó las 12:00, encendió la vela. La llama prendió a la primera. Una llama perfectamente recta, vertical, sin moverse ni un milímetro, aunque el viento que se había escuchado en el camino seguía soplando. La llama era de un amarillo intenso, casi blanco en el centro, y su luz iluminaba un círculo pequeño alrededor de don Refugio y Carbón, dejando todo lo demás en oscuridad absoluta. Don Refugio miró la llama un momento, respiró hondo y habló. Habló de la tierra que había heredado de su abuelo y que no quería ver perdida. Habló de los años de trabajo, de las madrugadas, del esfuerzo. Habló de las deudas y del agua y de las cosechas perdidas. Habló de su soledad y de su orgullo y de su desesperación. Habló durante varios minutos, con voz firme, aunque le temblaba un poco, como hombre que ha decidido decir todo lo que tiene guardado porque ya no tiene nada más que perder. Y al final, cuando ya había dicho todo lo que necesitaba pedir, hizo una pausa larga.
El siguiente paso era el más importante, el más peligroso, el que no tenía vuelta atrás. Ofrezco lo que más quiero, dijo. No dijo un nombre, no señaló a Carbón, solo dijo las palabras del papel, las palabras exactas, como una fórmula, como una llave. Carbón lanzó un aullido que partió la noche en dos, largo, profundo, desesperado. El aullido de un animal que ha entendido algo que su dueño todavía no entiende del todo. La llama de la vela se dobló hacia un lado, aunque no había cambiado el viento. Se dobló hacia el camino que venía del norte, señalando algo en la oscuridad, y luego se enderezó de vuelta. Don Refugio esperó un momento más. Apagó la vela, le puso la correa a Carbón, que seguía pegado a sus piernas, y los dos regresaron al rancho caminando rápido, sin voltear atrás. Don Refugio sabía, sin que nadie se lo hubiera dicho, que una de las reglas era no voltear atrás. Esa noche, acostado en su cama con los ojos abiertos, escuchó las primeras gotas de lluvia golpear el techo de lámina. Comenzó despacio, como suelen comenzar las lluvias que van a durar. Una gota, luego dos, luego un tamborileo suave sobre las láminas del techo, que fue creciendo poco a poco hasta convertirse en un aguacero completo. Don Refugio se quedó acostado escuchándolo sin moverse, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de alivio y de algo que no era exactamente miedo, pero que se le parecía bastante. Llovió toda esa noche. Llovió al día siguiente, llovió el día después. 3 días de lluvia continua, no de esas lluvias violentas que caen de golpe y se van sin que la tierra tenga tiempo de absorberlas, sino una lluvia pareja, constante, generosa, exactamente el tipo de lluvia que un rancho seco necesita para volver a la vida. Los pozos comenzaron a llenarse al segundo día. Don Refugio los medía cada mañana con una vara y cada mañana la marca estaba más alta. Al tercer día, el primero de los pozos tenía ya casi 2 metros de agua. Al quinto día, el segundo pozo, el que se había secado completamente, tenía agua hasta el brocal. Las milpas que parecían muertas, los tallos secos y amarillos que Don Refugio había dejado de regar porque no tenía agua con qué hacerlo, empezaron a reverdecer al cuarto día con una velocidad que no parecía natural. No parecía el ritmo normal de una planta que recibe lluvia después de la sequía. Parecía como si las plantas estuvieran siendo aceleradas, como si el tiempo corriera más rápido solo para ellas. Para la segunda semana, los tallos estaban verdes, fuertes, con una altura que normalmente tomaría el doble del tiempo. Los vecinos empezaron a venir al rancho, primero de curiosidad, luego con asombro. El compadre Jacinto llegó el 8º día con su sombrero en la mano y los ojos bien abiertos, mirando las milpas con la expresión del hombre que ve algo que no tiene explicación. «Oye, compadre», le dijo a Don Refugio, «esto no es normal. Mira nomás, yo tengo mi parcela a 2 kilómetros y me cayó la misma lluvia, y mis matas están igual que siempre. Las tuyas parecen de otro mundo». Don Refugio le dijo que era el terreno, que era la semilla, que era la inclinación del suelo que recogía el agua mejor. Le dijo todo lo que se le ocurrió para dar una explicación razonable. Su compadre asintió sin del todo convencerse y se fue. Y Don Refugio se quedó parado entre sus milpas que crecían demasiado rápido, mirándolas, pensando en los 3 días de lluvia que habían llegado la misma noche que encendió la vela en el cruce. En 6 semanas, el rancho era irreconocible. La cosecha de maíz era la mejor que Don Refugio recordaba en 20 años. Las vacas que le quedaban habían engordado hasta el punto de que el veterinario del pueblo no podía creer que fueran las mismas reses flacas que había revisado 2 meses antes.
El gallinero, que casi había abandonado, estaba lleno de gallinas que ponían huevo a diario. Don Refugio pagó la deuda del banco ejidal de un solo pago. Pagó la mitad de lo que debía al señor Abundio. Le mandó un sobre con dinero a su compadre Jacinto. Todo era demasiado bueno, demasiado rápido, demasiado exacto. Carbón lo seguía a todos lados como siempre, pero algo había cambiado en el perro. Cada noche, a la hora que oscurecía, Carbón se sentaba en el patio mirando hacia el cruce de caminos. No aullaba, no ladraba, solo miraba, con esos ojos dorados fijos en el punto del horizonte donde el camino doblaba hacia el cruce, con una expresión que don Refugio no le había visto antes. Una expresión que en un humano habría llamado espera, como si el perro supiera que algo iba a llegar desde allá. Y como si estuviera contando los días. Pasó exactamente un mes desde la noche de la vela. Don Refugio lo había contado sin proponérselo, porque sin darse cuenta había empezado a marcar los días en el calendario de la cocina, aunque no hubiera escrito nada en los cuadritos. Solo sabía. El día 30 amaneció con cielo despejado y una frescura en el aire que hacía pensar en los días buenos. Fue al salir de la casa esa mañana cuando la vio. Estaba en el umbral de la puerta principal, justo en el centro del marco, colocada con una precisión que no podía ser accidental. Una figura de la Santa Muerte de unos 15 centímetros de altura, hecha de barro negro, con los huesos marcados con detalle, la guadaña minúscula en la mano derecha y los ojos pintados de un rojo brillante que en la luz de la mañana parecían mojados, como si acabaran de abrirlos. Don Refugio se quedó parado mirándola. Carbón, que salía junto a él cada mañana, se detuvo en seco, olió el aire en dirección a la figura y retrocedió 3 pasos. No gruñó, no ladró, solo retrocedió y se quedó parado a distancia, sin apartar los ojos de la figurita. Don Refugio la tomó. Estaba fría, mucho más fría de lo que el barro debería estar habiendo pasado la noche al aire libre. La examinó por todos lados. No había ningún mensaje, ninguna nota, nada escrito en ninguna parte. Solo la figura con sus ojos rojos que lo miraban desde la palma de su mano. Su primer impulso fue de enojo. Quienquiera que la había puesto ahí había entrado a su propiedad de noche, había llegado hasta su puerta. Eso lo enfureció más que otra cosa. Caminó hasta el arroyo que cruzaba por el extremo sur del rancho y sin muchos miramientos lanzó la figura con toda su fuerza. La vio caer al agua y hundirse. A la mañana siguiente, la figura estaba de vuelta en el umbral de la puerta, en la misma posición exacta, con los ojos rojos mirando hacia afuera. Don Refugio la tomó sin decir nada y esta vez la llevó al corral. Cavó un hoyo de medio metro de profundidad con una pala, metió la figura adentro, cubrió el hoyo y apisonó la tierra encima. Puso encima una piedra grande, volvió a la casa. Al otro día amaneció sobre la mesa de la cocina, no cerca de la puerta, no en el patio, no en el portal. En la mesa de la cocina, dentro de la casa, en el centro exacto de la mesa, con los ojos rojos brillando en la penumbra de la mañana. Don Refugio se sentó frente a la figura y la miró durante un largo rato. Carbón se había quedado en el pasillo, sin querer entrar a la cocina, asomando solo la nariz. Por primera vez desde aquella noche en el cruce de caminos, Don Refugio sintió el peso completo de lo que había hecho, no como una idea abstracta, no como una preocupación vaga, como algo real y concreto y presente, sentado frente a él en su propia mesa, mirándolo con ojos de barro y pintura roja. La flaquita no había olvidado. La flaquita
nunca olvidaba, y estaba recordándoselo. Las pesadillas empezaron esa misma noche. Don Refugio no era hombre de pesadillas, dormía el sueño profundo de los que trabajan duro de día. Un sueño sin enredos ni conversaciones internas, un sueño limpio de hombre de campo. Pero a partir de aquella noche, cada vez que cerraba los ojos, lo mismo lo esperaba. El sueño siempre comenzaba igual. Estaba en su rancho, pero no en el rancho tal como era ahora, florecido y verde, sino en una versión monocromática y marchita de sí mismo. El cielo era blanco y sin textura, como papel en blanco, sin sol, ni nubes, ni azul. La tierra era gris. Los árboles eran siluetas negras sin hojas. Las milpas eran palos secos que crujían aunque no hubiera viento. El rancho completo era una fotografía en blanco y negro de sí mismo, lavada de todo color y todo calor. Don Refugio caminaba por este rancho muerto sintiendo el peso de cada paso, como si el suelo tuviera una gravedad extra que jalara hacia abajo. Caminaba y caminaba sin llegar a ninguna parte, porque el rancho en el sueño era más grande de lo que era en la realidad. O quizás era que el camino que recorría se extendía a medida que avanzaba, nunca terminaba. Y al final, siempre al final, cuando ya había caminado lo suficiente como para que los pies le dolieran incluso dentro del sueño, la veía. Estaba al final del camino principal, donde en la realidad estaba la entrada del rancho con su portón de metal oxidado. Pero en el sueño no había portón. Había una figura, alta, mucho más alta de lo que debería ser un cuerpo humano, cubierta de una túnica blanca que se movía en un viento que Don Refugio no sentía. Sin rostro visible bajo la capucha, solo sombra. Y en la mano derecha, una guadaña pequeña que en ese contexto onírico parecía la cosa más real de todo el sueño, más real que el suelo bajo sus pies y el cielo sobre su cabeza. La figura no se movía, solo esperaba, con esa paciencia que no tiene prisa porque sabe que el tiempo está de su lado. Y siempre, en algún punto del sueño, la figura bajaba la mano izquierda y señalaba, no a Don Refugio, al costado de Don Refugio, donde siempre estaba Carbón. El perro en el sueño era idéntico al perro real, negro como la noche, ojos dorados, tranquilo, sentado junto a su dueño, mirando a la figura sin miedo, con esa serenidad que tienen los animales que aceptan las cosas como son. La figura señalaba a Carbón y hablaba sin mover nada que pudiera moverse porque no tenía boca visible, con una voz que no venía de ella sino de todas partes al mismo tiempo, del suelo y del cielo y de las plantas muertas alrededor. Lo que más quieres, eso fue lo que ofreciste. Y Don Refugio quería gritar que no, que se equivocaba, que ofrecería otra cosa, pero en el sueño no salían las palabras. Solo podía mirar cómo la figura señalaba a su perro y repetía esas 6 palabras que retumbaban por todo el rancho muerto. Siempre se despertaba en ese momento, empapado en sudor, con el corazón golpeando tan fuerte que le dolía el pecho. Y siempre, en el momento en que abría los ojos y el cuarto recuperaba sus contornos normales, escuchaba el movimiento de Carbón junto a la cama. El perro lo había escuchado agitarse en el sueño y se había levantado de su lugar junto a la puerta para quedarse pegado al costado de la cama, como protegiéndolo. Don Refugio alargaba la mano en la oscuridad y tocaba el lomo tibio del perro. Y Carbón ladeaba la cabeza para apoyar el hocico sobre la mano de su dueño. Y ninguno de los dos volvía a dormir hasta que amanecía. Fue la tercera pesadilla seguida la que convenció a Don Refugio de que tenía que hacer algo. No era hombre de quedarse sentado esperando que las cosas pasaran.
y no iba a empezar ahora. Si había buscado la manera de arreglar sus deudas, también podía buscar la manera de arreglar esto. Lo primero que hizo fue ir al padre Cipriano. El padre Cipriano Garza tenía 72 años y llevaba 41 como párroco del pueblo. Era un hombre pequeño, de voz suave y ojos agudos que no se le escapaba nada, del tipo de sacerdotes que han visto suficiente para no escandalizarse con facilidad. Había bautizado a don Refugio, lo había casado con Consuelo, lo había confesado en los momentos difíciles. Era lo más cercano a un confesor de confianza que don Refugio tenía. El padre lo escuchó en silencio completo, sentado en la sacristía con las manos entrelazadas sobre la mesa y los ojos fijos en don Refugio. No interrumpió, no hizo cara de horror ni de juicio, solo escuchó hasta el final, y cuando don Refugio terminó de hablar, se quedó un momento en silencio antes de responder. «Refugio», dijo al fin, «voy a ser honesto contigo porque te conozco desde que eras chico. Lo que describes no es algo que la Iglesia pueda resolver fácilmente. Lo que describes es un compromiso que hiciste con una devoción popular que tiene sus propias reglas, sus propios tiempos y sus propias formas de cobrar. Yo puedo rezar contigo, puedo darte la absolución, puedo rociarte con agua bendita, pero los tratos hechos en los cruces de caminos a medianoche, esos no se deshacen con una oración del Padre. Solo se cumplen o se pagan con algo más grande. ¿Más grande cómo?, preguntó don Refugio. El padre Cipriano lo miró un momento antes de responder. «No lo sé», dijo, y en esa honestidad había más peso que en cualquier respuesta elaborada que hubiera podido dar. Don Refugio salió de la sacristía sintiéndose más solo que cuando había entrado, pero no se rindió. Si el cura no podía ayudarlo, había otra opción. Fue con la curandera doña Esperanza. Doña Esperanza Noriega vivía en una casa al final de la calle más angosta del pueblo, rodeada de macetas con plantas que don Refugio no supo identificar más que una o dos. Era una mujer de 70 años que se movía rápido para su edad y que tenía la costumbre de responder las preguntas antes de que le terminaran de hacerlas. Olía a copal y a hierbabuena, y sus ojos de color miel claro te miraban de una manera que hacía sentir que te estaba leyendo por dentro. Don Refugio le contó todo. Doña Esperanza lo escuchó sin interrumpirlo, asintiendo de vez en cuando, como si cada detalle confirmara algo que ya sospechaba. Cuando terminó, la curandera se quedó un momento mirando el fuego de una vela que tenía en el altar de su sala. «Lo que usted hizo no tiene reversa directa», dijo al fin, «pero hay cosas que se pueden hacer para ganar tiempo o para negociar. No para cancelar, eso no existe, para negociar». Le preparó un baño de plantas que debía darse 3 noches seguidas al filo de la medianoche, con agua fría y rezando un Padre Nuestro en cada cubo. Le dio también una mezcla de semillas de ruda, cáscaras de coco ralladas y algo que olía a incienso, y le dijo que rodeara todo el perímetro del rancho, enterrando pequeñas porciones de la mezcla cada 10 metros. Don Refugio lo hizo todo. Los 3 baños, aunque el agua fría a medianoche en noviembre era una experiencia cercana a la tortura. El perímetro del rancho, que le tomó casi todo un día porque la cerca exterior medía casi 3 kilómetros. Lo hizo con seriedad, con concentración, creyendo que funcionaría. Esa noche, la figura de barro negro apareció flotando. La vio don Refugio cuando fue al cuarto de baño a las 2 de la madrugada. Estaba en el lavadero, flotando en el agua acumulada del baño de la noche anterior, perfectamente vertical,
con los ojos rojos asomando sobre la superficie del agua como dos brasas diminutas. Y desde el patio, Carbón aulló. ¿Todavía estás con nosotros? Espero que sí, porque esto apenas está llegando a su punto más oscuro. Si la historia te tiene con los pelos de punta, dale un like para que más gente llegue aquí esta noche. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú le creerías a esa mujer en el camino o le huías? Nos leemos abajo. Ahora sí, sigamos. La mujer vestida de negro volvió un martes por la tarde, cuando el sol ya estaba bajo y las sombras del rancho se hacían largas. Don Refugio estaba en el portal tomando café cuando la vio llegar por el camino de terracería, con el mismo paso tranquilo y sin prisa de la primera vez, con el mismo rebozo morado oscuro y la misma figura de la Santa Muerte en plata colgando al cuello. Esta vez no se quedó en el camino. Abrió la reja del portal con una naturalidad que no pedía permiso. Caminó por el sendero de cemento que llevaba a la entrada y se detuvo a 3 metros de Don Refugio. Carbón estaba echado junto a la silla de su dueño. Cuando vio a la mujer, se puso de pie de un salto y se colocó entre ella y Don Refugio, con el pelo del lomo levantado y los dientes a punto de mostrarse, gruñendo un gruñido bajo y continuo que Don Refugio nunca antes le había escuchado. La mujer miró al perro un momento, no con miedo, no con amenaza, con algo que Don Refugio solo pudo describir como reconocimiento, como si lo viera por primera vez y sin embargo lo conociera de antes. «Ya pasó un mes», dijo dirigiéndose a Don Refugio como si Carbón no existiera. «La flaquita ha sido más paciente de lo que suele ser. Reconoce que usted tiene mérito, que habló con claridad esa noche, que hizo el trato correctamente y de buena fe. Pero su paciencia tiene un límite, como todo en este mundo, y ese límite se acerca. Yo no prometí nada específico», dijo Don Refugio, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. «Dije lo que más quiero. Eso puede ser muchas cosas». La mujer lo miró con una expresión que no era exactamente burla, pero tampoco era del todo seria. «Lo que más quiere un hombre no es lo que dice que quiere», respondió. «Es lo que se le viene primero a la mente cuando alguien le dice que podría perderlo». ¿Qué se le vino a usted primero a la mente esa noche en el cruce, cuando terminó de hablar y llegó el momento de ofrecer? Don Refugio no respondió, pero su mano se movió sola, sin que él lo decidiera conscientemente, hacia el costado donde Carbón seguía parado, gruñendo, y sus dedos encontraron el lomo del perro y se quedaron ahí. La mujer siguió con los ojos esa mano durante un segundo. «Tiene 3 días», dijo. «La flaquita ha dado su plazo. Si en 3 días no se cumple lo que se ofreció, ella vendrá a cobrarlo de todas formas. Y cuando viene a cobrar sola, sin que el deudor coopere, no es solo el perro. El precio sube». Don Refugio quiso preguntar qué significaba eso. Quiso levantarse de la silla, quiso decirle a esa mujer que se fuera de su propiedad, quiso amenazarla con llamar a la policía, aunque sabía perfectamente que eso no servía de nada en estas situaciones. Quiso hacer muchas cosas. Lo que hizo fue quedarse sentado con la mano en el lomo de Carbón, mirando a la mujer irse por el camino de terracería, desaparecer entre las sombras de los mezquites y no voltear atrás. Nunca volteaba atrás. Cuando desapareció, Don Refugio soltó el aire que había estado reteniendo. Carbón se giró y le puso el hocico en la mano, mirándolo con esos ojos dorados que sabían demasiado. «No te voy a entregar», le dijo Don Refugio en voz baja. «No lo voy a hacer». Carbón movió la cola una sola vez, lento, suave. Esa noche Don Refugio no intentó dormir. Se sentó en el sillón de la sala con Carbón echado encima de sus pies.
como siempre lo hacía cuando era cachorro y como había vuelto a hacer en estos días difíciles, y se quedó ahí pensando durante horas. Pensó en su abuelo que había construido esa casa con sus manos. Pensó en su padre que había ampliado el rancho comprando los terrenos del norte después de años de ahorro. Pensó en su madre que había muerto en el cuarto de atrás. Pensó en Consuelo y en las mañanas que ella cantaba en la cocina. Pensó en Ernesto y en Marisol, que algún día quizás querrían tener un lugar al que volver, aunque ahora pareciera que no. Pensó en todo eso y luego miró al perro echado en sus pies. Carbón tenía 12 años. En años de labrador eso era ya ancianidad, aunque todavía se le notaba fuerte y activo. Quizás le quedaban 3 años más, quizás 4 si la salud acompañaba. El tiempo del perro era finito de todas formas, y aún así, la idea de ser él quien tomara esa decisión, quien lo entregara conscientemente, quien lo llevara al cruce y lo dejara ahí como pago de una deuda sobrenatural, era algo que don Refugio no podía procesar. No encontraba en sí mismo la capacidad de hacer eso, no porque el rancho no importara, sino porque Carbón importaba más. Lo revisó desde todos los ángulos, como cuando revisaba un problema práctico del rancho. ¿Cuánto valía el rancho? Mucho. 12 años de trabajo, la herencia de 3 generaciones, el único patrimonio que tenía. ¿Cuánto valía Carbón? No en dinero, porque eso no era la pregunta. ¿Cuánto valía en lo que realmente valían las cosas? En años juntos, en madrugadas, cuando el perro lo había buscado para echarse junto a él, en noches de lluvia, cuando los dos se quedaban escuchando el aguacero desde el portal, en la certeza absoluta de que en ese mundo donde todo podía fallar y todo podía perderse, ese perro negro iba a estar siempre del lado de don Refugio. No había revisión posible de ese análisis que no terminara en la misma conclusión. Cuando el reloj de pared marcó las 3 de la mañana, don Refugio tenía su decisión. Iría al cruce de caminos. Le hablaría a la flaquita directamente. Le diría que el trato estaba cancelado, que devolvería todo lo que había ganado. Las lluvias, las cosechas, el dinero, el florecimiento del rancho, que se lo llevara todo, que vendería el rancho con gusto antes de entregar al perro. Le dijo a Carbón en voz baja mientras le rascaba las orejas en la oscuridad de la sala. Mañana arreglamos esto. Los dos juntos. Carbón levantó la cabeza, lo miró, y esta vez no movió la cola. La noche del tercer día llegó como llegan todas las noches inevitables, con esa sensación de que el tiempo se ha comprimido y expandido al mismo tiempo, de que los minutos antes del momento decisivo duran más de lo que deberían. Don Refugio no llevó vela, no llevó ofrendas, no llevó nada más que a Carbón con la correa puesta y el corazón apretado en el pecho. Salió de la casa a las 11:45. Caminó los 300 metros hasta el cruce y se plantó en el centro de la X con el perro pegado a sus piernas. El cielo esa noche estaba despejado, con luna en cuarto creciente que daba suficiente luz para ver el camino. El pirul viejo de la esquina crujía suavemente. La cruz de madera descolorida proyectaba una sombra alargada sobre la terracería. Cuando el celular marcó las 12, don Refugio habló. Sin papel, sin fórmulas, sin el lenguaje cuidadoso de la primera vez. Habló como habla un hombre que ha decidido decir exactamente lo que piensa, aunque le cueste todo lo que tiene. Santa Muerte, dijo, con la voz firme aunque le temblaban un poco las manos, vengo a deshacerme del trato. Sé que no se puede cancelar, me lo dijeron. Entonces lo cambio. Me quedo con la deuda. Llévatelo todo, el agua que mandaste, las cosechas, el dinero que gané. Llévate el rancho si quieres, véndelo.
que se lo coman los bancos, que lo tome quien sea, llévatelo todo, pero a mi perro no, a Carbón no te lo entrego. Eso no lo puedo hacer y no lo voy a hacer. Si hay un precio más alto por cambiar el trato, dímelo y lo pago, pero no con él. El silencio que siguió fue el silencio más completo que don Refugio había escuchado en su vida. No el silencio normal del campo de noche, que nunca es completamente silencio, porque siempre hay algún grillo o algún pájaro o algún ruido lejano. Este era silencio real, absoluto, como si el volumen del mundo hubiera sido bajado a cero. Ni el viento en el pirul, ni el latido de su propio corazón, aunque lo sentía golpear. Carbón miró hacia el norte, y en el camino que venía del norte, en la oscuridad más allá del alcance de la luz de la luna, aparecieron dos puntos de luz, fijos, inmóviles, como ojos que miraran desde la oscuridad. Comenzaron a avanzar despacio, muy despacio, con esa lentitud de las cosas que no tienen prisa porque saben que van a llegar de todas formas. Las luces avanzaron durante lo que le pareció a don Refugio mucho tiempo, aunque probablemente fueron solo segundos o quizás un minuto. Se detuvieron a 10 o 12 metros del centro del cruce, donde él y Carbón estaban parados. En la oscuridad que rodeaba esas dos luces, lentamente, como si la oscuridad misma tomara forma, se configuró una silueta, alta, mucho más alta de lo que debería ser cualquier persona, con un manto o capa que caía desde los hombros hasta el suelo y que se movía con un viento que no era el viento del campo, sino algo diferente, algo que venía de otro lado. No había cara visible, solo la sombra bajo la capucha, y en el lugar donde debería haber estado la mano derecha, algo que reflejaba la luz de la luna con el brillo específico del metal, pequeño, curvado, inconfundible en su forma, aunque fuera diminuto. Don Refugio no recordaría después si había gritado o si simplemente había abierto la boca sin que saliera ningún sonido. Lo que sí recordaba era que no se movió, que sus pies se quedaron clavados en el centro del cruce como si la tierra los hubiera absorbido, y que Carbón, contra todo lo que don Refugio hubiera esperado, no ladró, no gruñó, no mostró los dientes. Se sentó. El labrador negro se sentó tranquilamente en la terracería del cruce de caminos, levantó la vista hacia la figura que estaba a 10 metros y la miró con esa calma que don Refugio nunca había entendido del todo en ese perro. Una calma que no era ignorancia del peligro, sino algo diferente, como si Carbón supiera exactamente lo que estaba mirando y hubiera hecho las paces con eso. Don Refugio repitió lo que había dicho, con voz más baja ahora, pero con la misma firmeza, las mismas palabras: tomen todo, llévenlo todo, cambien el trato, pero a Carbón no. La figura no respondió de inmediato. Se quedó en su lugar, en el límite de la luz de la luna y la oscuridad del camino, durante un tiempo que don Refugio no supo medir. Y luego hizo algo que él no esperaba. Inclinó la cabeza, solo un poco, un gesto que en cualquier otra circunstancia habría parecido un asentimiento. Las dos luces que habían servido de ojos en la oscuridad se apagaron. La figura comenzó a retroceder, a disolverse de vuelta en la oscuridad del camino del norte, y antes de desaparecer por completo, señaló, no a Carbón, al rancho, a lo lejos detrás de don Refugio. Don Refugio giró instintivamente. Las luces de su casa, que él mismo había dejado encendidas al salir, se apagaron, una por una, de izquierda a derecha, como si alguien caminara por dentro apagando cada foco. En 4 o 5 segundos, el rancho quedó completamente oscuro en la distancia. Cuando volvió a mirar al camino del norte, no había nada.
La figura se había ido. El silencio absoluto de antes había sido reemplazado por el silencio normal del campo de noche. Grillos, viento suave en el pirul, el sonido lejano de una res en el establo, y en el lugar exacto donde había estado la figura, en la terracería del camino, algo oscuro y pequeño captó la luz de la luna. Don Refugio se acercó, se agachó, lo recogió. Era la figura de barro negro con los ojos rojos, la misma que había tirado al arroyo, que había enterrado en el corral, que había aparecido flotando en el lavadero. Ahora, limpia, seca, con los ojos rojos mirando hacia arriba desde la palma de su mano. Don Refugio regresó al rancho con carbón y con la figura de barro en la mano. Las luces de la casa seguían apagadas. El interruptor principal había saltado y tuvo que ir al cuadro de fusibles con la linterna del celular para volver a tener luz. Cuando las luces volvieron, todo en la casa estaba exactamente igual que siempre. Nada roto, nada movido, nada diferente. Esa noche no durmió. Estuvo sentado en la sala hasta el amanecer, con la figura de barro sobre la mesa frente a él y carbón echado en sus pies, y su mente repasando y repasando lo que había visto en el cruce de caminos. El gesto de la figura, la inclinación de cabeza, el señalamiento hacia el rancho, las luces apagándose. Había aceptado la flaquita el cambio del trato. Se había llevado el rancho de vuelta. ¿Qué significaba eso exactamente? Los días siguientes respondieron poco a poco esas preguntas. La cosecha siguió igual. El dinero en el cajón no desapareció. El agua en los pozos se mantuvo. Los animales siguieron sanos. Desde afuera, el rancho parecía exactamente igual que la semana anterior, que el mes anterior. Todo funcionaba, todo estaba en su lugar. Fueron pasando los días y no llegó ninguna señal de que algo hubiera cambiado. La figura de barro no volvió a aparecer en lugares inesperados. La mujer vestida de negro no regresó al camino. Las pesadillas se detuvieron. El silencio absoluto del cruce no se repitió. 2 semanas después de aquella noche, Don Refugio comenzó a pensar que quizás había funcionado, que quizás la flaquita había aceptado el cambio, que quizás se había cobrado algo intangible esa noche, algo que él no podía ver o medir, y que el trato estaba saldado. Fue una mañana de esas semanas cuando, peinándose frente al espejo del baño, Don Refugio tardó 3 segundos en reconocerse. El hombre que lo miraba desde el espejo tenía el cabello completamente blanco, no las canas normales de la edad, que ya tenía algunas en las sienes. Blanco total, raíz a punta, todo blanco, como si hubiera envejecido décadas en una sola noche. Pero no solo el cabello, había algo en los ojos que tampoco era igual. Una cualidad apagada, una profundidad que antes no estaba o que antes era diferente. Como si detrás de los ojos de Don Refugio hubiera ahora menos cantidad de algo que no tenía nombre exacto, pero que se sentía cuando se estaba y se notaba cuando ya no estaba. Don Refugio se miró en el espejo durante un largo rato. Se tocó el cabello blanco, tocó el espejo, respiró. Carbón apareció en el marco de la puerta del baño, con los ojos dorados mirándolo. Movió la cola despacio. Don Refugio sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Le encontró la vuelta, ¿verdad?, le dijo a su propio reflejo. Y en su voz no había amargura. Había algo que se parecía mucho a la paz de quien acepta lo que es. Los vecinos notaron el cambio en Don Refugio al día siguiente, cuando lo vieron pasar por el camino en su bicicleta. El más rápido en comentarlo fue el compadre Jacinto, que lo alcanzó con su camioneta y bajó la ventana. «Oye, compadre, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? ¿Te dio un susto?» Don Refugio le tocó el cabello
y se rió un poco. «Cosas de la edad, compadre». Jacinto lo miró con esa desconfianza cariñosa de los amigos de toda la vida y no dijo más. Pero don Refugio notó que lo miraba con los ojos de la preocupación real, no del cotilleo, cuando se despidió. El médico del pueblo, el doctor Saravia, lo revisó una semana después, cuando don Refugio fue a surtir una receta. Le tomó la presión, le miró los ojos con la linternita. Le hizo preguntas sobre el sueño y el apetito. Todo estaba bien en los números. El cabello blanco, le dijo, podía ser un episodio de estrés extremo o una condición genética tardía. Nada de qué preocuparse mientras lo demás estuviera normal. Pero lo que el doctor Saravia no podía medir con sus instrumentos era lo que don Refugio notaba día a día. Era sutil. No era un dolor, no era una enfermedad, no era nada que interfiriera con el trabajo o con las actividades normales. Era más bien como si el volumen interno de ciertos sentimientos hubiera bajado varios puntos. La emoción que antes sentía al ver el campo florido en las mañanas era ahora más pequeña, más tenue, como vista a través de un vidrio empañado. La satisfacción de una buena cosecha llegaba, pero no duraba tanto. El placer de sentarse en el portal al atardecer era real, pero menos profundo. Era como si la flaquita, imposibilitada de llevarse a Carbón, hubiera tomado algo igualmente íntimo y quizás igualmente valioso, la capacidad plena de disfrutarlo. Doña Esperanza lo vio pasar por el mercado 3 semanas después del cruce. Sus ojos de miel se detuvieron en don Refugio con una expresión que él no supo leer del todo. La curandera bajó la vista y se persignó en silencio. Luego le dijo a su comadre Lupe, en voz que ella creía baja, pero que don Refugio alcanzó a escuchar: «La flaquita siempre cobra. Ese hombre pidió el rancho y lo recibió. Ofreció lo que más quería. La Santa Muerte es sabia. Sabía que el perro era lo que más quería porque el rancho, el dinero, la tierra, todo eso ya no le importaría sin alguien a quien querer de verdad. Pero como no se lo entregó, se cobró lo segundo más valioso, la capacidad de querer por completo». Don Refugio siguió caminando como si no hubiera escuchado nada, pero sus pasos se detuvieron un momento, solo un momento, antes de continuar. Vivió muchos años más en el rancho El Olvido. El rancho siguió prosperando, las cosechas siguieron siendo buenas, las deudas quedaron pagadas y hasta hubo años con ahorro. Ernesto vino a visitarlo más seguido y Marisol trajo a sus hijos a pasar los veranos. Había días buenos, muchos días buenos. Carbón vivió hasta los 16 años. Una eternidad para un labrador, y don Refugio supo que eso también era parte del trato renegociado. La flaquita le había dejado al perro, pero lo había dejado entero, sin quitarle días, quizás incluso añadiéndoselos. Carbón murió de madrugada, un 9 de noviembre, en su cama de paja junto al fogón, sin agonía visible, simplemente cerrando los ojos una vez más y no abriéndolos. Don Refugio lo encontró al amanecer y lo enterró bajo el mezquite grande del patio trasero, donde el perro siempre había preferido echarse en los días calurosos. Esa noche, don Refugio se sentó en el portal como tantas veces lo había hecho, con el cielo lleno de estrellas sobre él y el silencio del campo alrededor. Sintió el frío de noviembre en los huesos. Miró el mezquite donde había enterrado a Carbón. Miró el camino que llevaba al cruce. Y por primera vez en muchos años, aquella capacidad de sentir que había creído perdida para siempre, volvió de golpe, entera, como una ola que rompe después de mucho tiempo en el mar abierto. Sintió todo a la vez: el dolor de la pérdida del perro,
y la gratitud de los 12 últimos años con él, y el recuerdo de Consuelo, y el amor por sus hijos, y el orgullo por ese rancho que seguía en pie, y el peso de su propia vejez, que ya no quedaba tan lejos. Sintió todo eso de una vez, y le llenó los ojos de lágrimas, las primeras en mucho tiempo. Miró hacia el cruce de caminos en la distancia y murmuró, muy bajito, al aire de la noche de noviembre: ya cumpliste, ¿verdad, flaquita? Las 2 partes. El viento del norte respondió con un susurro entre las hojas del mezquite. Esa madrugada, cuando los peones llegaron al alba para empezar el día, encontraron a don Refugio en su silla del portal, los ojos cerrados, la expresión de una paz profunda que ninguno de ellos le había visto en vida, las manos cruzadas sobre el regazo, y en el suelo, junto a la pata de la silla, la figura de barro negro con los ojos rojos, con los ojos apagados ahora, grises, como barro ordinario. Lo que más quería no era el rancho, era a su perro, y la Santa Muerte, a su manera oscura e insondable, le permitió despedirse de él primero, antes de ir ella a recogerlo a él. Y así termina la historia de don Refugio Villanueva y su labrador negro Carbón. Una historia que llega desde los cerros de Michoacán, donde todavía hay cruces de caminos que los lugareños evitan de noche, y donde los devotos de la Santa Muerte saben que la flaquita escucha, siempre escucha. La devoción a la Santa Muerte en México no es un juego, ni una moda, ni una leyenda de película. Es una fe real, de gente real, que le reza con el corazón completo porque en ella encuentran protección, justicia y la verdad desnuda de que la muerte no distingue entre ricos y pobres, entre buenos y malos, entre los que tienen todo y los que no tienen nada. Pero como en toda fe verdadera, hay reglas, y la regla más importante de la Santa Muerte es también la más simple. Lo que se ofrece, se cumple. No hay excusas, no hay regateos, no hay manera de darle la vuelta indefinidamente. Solo hay cuentas que tarde o temprano se saldan. Don Refugio lo entendió a su manera, a su propio precio, y al final, cuando todo estuvo dicho y hecho, quizás incluso encontró en ese precio una forma de paz que no esperaba. Si alguna vez sienten la tentación de encender una vela en un cruce de caminos a medianoche, recuerden a don Refugio, piensen con cuidado qué es lo que más quieren y sepan que la flaquita está siempre escuchando, con toda la paciencia del mundo, porque ella no tiene prisa, ella tiene tiempo de sobra. Hasta la próxima historia, si es que hay próxima. Suscríbete y activa la campanita.